Estamos en semana con el nuevo presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, para hablar de diferentes temas de la actualidad nacional y de la labor que hace la Corte Constitucional. Magistrado, perdón, no molesto, lo primero es que me excuse por la pregunta que le voy a hacer, pero toca hablar de la polémica del momento y es el tema de lo que ocurrió la semana pasada en la Corte, en el Palacio de Justicia. ¿Qué lectura le hace la Corte Constitucional a lo que ocurrió el pasado jueves frente a las protestas que se tornaron un poco violentas en esas inmediaciones en las que estamos nosotros reunidos actualmente? Bueno, no es mi concepto, es el concepto de la Corte en pleno. A las 2 de la tarde del jueves pasado, la Corte sacó un comunicado de apoyo leído por su presidenta de entonces, dirigido a la comunidad y en la cual se manifestaban dos ideas fundamentales. La primera, el total acuerdo que la Corte tiene con la libre expresión, con las marchas, con la libre movilización y en general con la expresión de lo que a bien se tenga por la comunidad y por los ciudadanos en general, la primera cosa. La segunda, el rechazo a toda forma de intimidación y de violencia contra la Corte Suprema de Justicia. No podía ser, y nosotros no estábamos de acuerdo, en que se prorrumpiera de la manera que se hizo en las inmediaciones de la Corte y que de alguna manera se presionara y se afectara la libre deliberación de esa Corte para tomar la decisión de elegir o no a una nueva fiscal. La Corte manifestó su apoyo total y entero a la Corte Suprema y su voz de solidaridad y de rechazo a toda forma de violencia contra ella. Magistrado, ese mismo día semana habló con varios exmagistrados de la Corte de Justicia, de la Corte Constitucional, pues que habían manifestado su preocupación frente a lo que pasó y vieron que estaban sitiados. Incluso el magistrado Arrula habló de un secuestro. ¿Se puede hablar de un secuestro en ese sentido frente a ustedes? ¿Cómo se sintieron ese día? No, yo creo que un secuestro es una expresión muy severa. Las palabras tienen una fuerza, un peso, una dimensión, y por eso hay que mirarlas muy bien cuando se escogen para usarlas. Las palabras son armas arrojadizas y a veces se devuelven contra nosotros. El secuestro es una forma bastante terrible de limitar la locomoción de las personas, su vida en general, su afectación de los sentimientos más humanos. Yo creo que los magistrados pues, no estaban en total posibilidad de salir y entrar de aquí, pero tampoco estaban en una situación tal que se les permitiera cualquier expresión y en general pues que se les afectara, como evidentemente significa afectar la vida de un ser humano, un secuestro. Magistrado Reyes, digamos que desde el primer día de la convocatoria para elección del fiscal hay un principio constitucional que es la independencia de poderes. ¿Cómo se ha visto la presión? ¿Hay una presión en el gobierno frente a la rápida elección del fiscal general de la Nación? Pues yo creo que ha habido mecanismos desafortunados, es decir, creo que lo que corresponde a una democracia es garantizar la independencia y la libre deliberación de los poderes, de los jueces, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y en general de toda la judicatura. Luego, toda forma de amenaza evidente o velada afecta esa independencia judicial. Y quiero decir una cosa, la vida de la democracia, la suerte de la democracia, el futuro de la democracia está sobre los hombros de la independencia del juez. Es decir, sin juez independiente no hay democracia posible. Entonces yo creo que cuando desarrollar actividades de apoyo, de rechazo, se trata, debería también escogerse los tiempos y las oportunidades y los modos, de tal suerte que se garantice tanto la libre locomoción y la libre decisión de los responsables públicos de esas decisiones, como que se garantice también la libre expresión de los ciudadanos. Creo que tiene que haber justos medios, y el justo medio yo lo hallo en una sola circunstancia: la proscripción de toda forma de violencia. Bueno, magistrado, ahora sí vamos a hablar del tema directamente con la Corte Constitucional. ¿Cómo es la relación con el gobierno actual? ¿Han podido hablar con el presidente, con el ministro de Justicia? ¿Han tenido una relación frente a todo lo que está ocurriendo? En realidad nosotros, pues, digamos, la Corte Constitucional solo muy ocasionalmente, solo muy incidentalmente, tiene que hablar algún tema con el presidente o con el ministro, y salvo ocasiones sociales o de posesión de magistrados, etcétera, digamos que un ministro se encuentra con un magistrado de la Corte Constitucional y hasta ahí. Pero obviamente en las relaciones de poder y de gobierno, si un presidente de la República invita a un magistrado de una corte o a una corte en pleno, a una cena, a un almuerzo, a un café, pues eso no está mal visto, porque finalmente
es la reunión de los poderes que se encargan de la garantía y de la guarda de los derechos de los ciudadanos y de su auspicio. Luego, eso no tendría nada de malo, ni tendría por qué propiciar malas lecturas. Lo que propicia malas lecturas es cuando los jueces consultan sus decisiones con cualquier otra clase de poder. Entonces sí que la democracia está en riesgo. Claro. Maestro, desde hace algunos meses, sino hay años, muchos jueces han manifestado presiones, falta de garantías para tomar sus decisiones. ¿Cómo se ve desde la Corte Constitucional esa falta de garantías de algunos jueces, sobre todo de regiones alejadas, que de pronto no tienen tanta voz, que se sienten de pronto amenazados, amedrentados? No, y yo lo digo porque no me lo preguntó, pero yo soy juez hace más de 30 años y los jueces, sobre todo los jueces de la provincia, tenemos muchísimas menos garantías que un magistrado de una alta corte que tiene un carro blindado, que tiene un esquema de seguridad y en general medios a su mano para ser protegidos. Los jueces de las regiones somos jueces tremendamente expuestos a todas las formas de violencia, a todas las formas de presión. Un juez de provincia sale a la entrada de su palacio de justicia, allí se puede encontrar con, como de hecho ocurre en muchísimas ocasiones, con los familiares de quien ha mandado a la cárcel 20 o 30 años y han sido agredidos, insultados y de cualquier manera. Yo creo que es importante siempre actualizar los estudios de seguridad y mirar la seguridad de los edificios, los palacios y sobre todo los funcionarios que tienen responsabilidades fuertes. Por ejemplo, hoy día en Tuluá y el cerco de violencia que allí se está atendiendo también generará un nuevo riesgo sobre los jueces, porque a la delincuencia siempre le interesa generar escándalo y los jueces, tocar a un juez, asesinar a un juez, lesionar a un juez, siempre será un punto de preocupación para la democracia. Por eso hoy le pido desde aquí, desde la Corte, a las fuerzas militares y de policía, protejan nuestros jueces, protejan los jueces de Tuluá y en general de las zonas donde hoy día la violencia tiene sus máximas expresiones. Maestro, partiendo de ese punto de más de 30 años de experiencia en la rama judicial como juez, hace mucho tiempo, en una época negra para el país, tuvimos jueces sin rostro que tenían que ocultarse, que vivían amenazados. ¿Qué podemos hacer que volver a esa situación de que los jueces tengan que esconderse, tengan que dar sus lecturas desde un despacho, que no puedan salir a las calles por miedo? No, eso nunca puede ser. Es decir, un juez no puede ser sin rostro. Un juez no puede darle la cara ni a la víctima, ni al victimario, ni a los testigos. Un juez siempre tendrá que tener las manos sobre la mesa y su cara expuesta para que también sea objeto del escrutinio de quienes estén a su frente. Mire usted, cuando en las Italias de la mafia, le hablo de los años 80, y el famoso caso de Mani Puliti, el juez, a ver si me acuerdo, dos jueces muy importantes que fueron asesinados, despachaban desde un búnker, pero daban la cara. Es decir, tenían todos los tanques y todos los ejércitos al frente para protegerles y los mafiosos eran llevados allí hasta ellos con los testigos dando su cara y con los mafiosos dando su cara y los jueces con sus manos abiertas. O sea, hay que proteger a los jueces, pero la peor forma de proteger a los jueces es tapándoles la cara. Claro. Eso le cambia un poquito el tema y el semestre pasado, además, la Corte se destacó por tomar decisiones importantísimas para el país que generaron una discusión general, que fue el decreto de La Guajira y el tema de las tasas tal. Yo sé que las salas penales tienen su reserva constitucional y deben ser reservadas, pero ¿cómo fue ese debate interno? ¿Cómo fue ese nivel de debate que se generó en esos tipos de temas que fueron tan trascendentales y, como le repito, generaron tanta discusión en el país? O sea, lo que le puedo decir epidérmicamente, y quizá no le estoy diciendo nada porque usted ya dio la respuesta, son discusiones reservadas, entonces yo no le puedo decir el magistrado A pensaba tal cosa y el B pensaba lo contrario. Lo que quiero decirles es esto, mire, esa decisión, como todas, sin excepción, en la Corte tiene una amplísima deliberación. Hay algunas que por la claridad tengan menos discusión, pero no hay ni un solo asunto en la Corte que se diga eso pase, lo que hay no hay que decir nada. Y ese fue un tema de muchas salas y de muchas horas, porque en realidad se trataba de discutir un asunto muy complejo. Todo el tema de la emergencia climática, sin duda, es uno de los puntales de la discusión constitucional contemporánea del mundo global. Es decir, no es un asunto de aquí, sino es un asunto
de la agenda del día, del derecho constitucional, la emergencia climática, la crisis climática, cómo enfrentarla. Y la pregunta era si ante los cálculos de un posible fenómeno del Niño en esa región, el presidente podía usar los poderes de la emergencia, los poderes extraordinarios, y al final la Corte concluyó, después de 1000 deliberaciones y además con salvamentos de voto, con cambios de posición de aquí para allá de los magistrados, que efectivamente el presidente tenía los medios ordinarios para conjurar el problema que él entreveía, y que por lo mismo no podía eludir la deliberación en el Parlamento para tomar esas medidas. Pero le digo, fue una muy calurosa, muy profunda y muy candente discusión. O sea, no son asuntos que pasan simplemente como de la paz total en 5 minutos, son asuntos de una larga envergadura y una discusión muy dilatada. En estas dos discusiones, por poner un ejemplo, ¿se siente algún tipo de presión frente a lo que están debatiendo? ¿Algún run o una elección diferente? Los medios dicen cosas, en la calle tú escuchas cosas, hasta en la casa escuchas cosas, pero un juez sobre todo tiene que ser una persona serena, que se sobreponga inclusive a esas presiones. Yo recuerdo al maestro Reyes Echandía, que en alguna de sus cosas decía que cuando los jueces sentían miedo, porque podían ser asesinados, simplemente lo que tendrían que hacer es renunciar, porque no podían por el miedo hacer los encargos a un lado, es decir, fallar en contra de la ley o de la Constitución por conservar la vida. Él decía, lo que tienes que hacer como juez es renunciar. Luego, pues seguramente siempre habrá presiones, algunas veces más directas, otras veces menos directas, pero lo de un juez es mantener su serenidad y superar esas presiones y esas muchas fuerzas y mensajes que vienen de muchas partes. Al final, el fruto de las deliberaciones es lo que tiene que imponerse y no el peso de los miedos. Como periodista, como ciudadano, uno se da cuenta que cuando la Corte toma una decisión, mucha gente la interpreta a su manera, digamos. Y después se encontraron muchos comentarios. En el caso de los trascendentales que le comenté de La Guajira, mucha gente decía, pues dejaron el departamento a su suerte, abandonado como siempre, y el tema de la paz total pues fue como, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hablar de esas dos decisiones? ¿Qué conclusión se puede tomar? Mira, yo pienso que estos tiempos son tiempos muy buenos para la libertad de expresión, a pesar de su exageración. O sea, yo prefiero unos medios, una libertad de expresión desbordada, a veces chocante, hiriente, como la que hoy tenemos, porque cualquiera en la red te insulta, te dice magistrado, te dice que haces parte de la cartel de la toga, que llegó otro mafioso y uno dice, bueno, yo desde mis adentros y de mis convicciones sé quién soy y defenderé tu derecho a decir esas cosas, inclusive porque que no me gusten. Entonces, lo importante de esto es que las decisiones de las Cortes y en general de todos los jueces sean objeto del escrutinio y de la crítica pública, y sobre todo de la crítica especializada. Muchos estudiosos especialistas le señalan a la Corte sus errores y en general a todos los jueces sus errores, y en veces uno dice, en esto hay razón, quizá en el futuro deberíamos flexibilizar, deberíamos inclusive cambiarlo, deberíamos repensarlo, etc. Y pues está lo otro, que es tirarle piedras a la sentencia. Hay gente que le tira piedras a la sentencia como se le tiran piedras a un árbol, y hay gente que lanza argumentos muy certeros y propios que también ponen a reflexionar a los jueces y los magistrados. Todas son bienvenidas, porque en una sociedad abierta y con libertad de expresión todo el mundo tiene el deber, tiene el derecho de decir lo que quiera y a bien tenga, sin violencia, sin discriminación y sin incitación al odio y a la guerra. Eso está proscrito y esos discursos son proscritos. Todos los demás, inclusive a veces los insultantes, tendrían que ser auspiciados. En eso hay muchas opiniones, pero yo sería más de la idea de que inclusive esos discursos tendrían que ser tolerados. Claro. Eso saca a tocar un término importante, que es el cartel de la toga, y que explotó hace 8 años, digamos, que muchos magistrados de la Corte de Justicia pues salieron salpicados, condenados, no que están en juicio. ¿Cómo dañó ese escándalo la imagen de la rama judicial y cómo se está haciendo para recuperar la imagen? Porque pues, muchas críticas se pasan en eso. Pues la primera muestra de que la justicia es capaz de autosanarse es que es la propia justicia la que tiene en la cárcel a esos magistrados. O sea, eso no lo hizo ningún tribunal internacional,
como a veces pretenden que aquí viniera un tribunal internacional o la Corte Penal Internacional o la Corte de Justicia de la... No, señor, lo hicieron los jueces colombianos, pero además sus pares, con los métodos democráticos, es decir, a un magistrado lo encausó la Cámara de Representantes y luego el Senado lo desinvistió y vino y fue acusado ante la sala de primera instancia y condenado en primera y segunda por la Corte Suprema de Justicia, que es un par, porque es un magistrado. Y la denuncia que se hizo del magistrado de esta Corte, que resultó condenado al final, la hizo un magistrado de esta Corte. O sea, son las propias Cortes, son los propios jueces los que se han encargado de sanar sus propias heridas. No quisiéramos que se repita, y nunca quisimos que eso fuera del caso. Yo soy juez hace más de 30 años y el dolor en el alma que sentí el día que vi al doctor González Cuervo poniendo la denuncia contra el magistrado de la Corte Constitucional, yo no sé por qué rara razón yo sentía que era de esta Corte, y era 2014, tal vez 2013. Escribí un artículo en La Patria que se llamaba En defensa de la Corte Constitucional, y le digo, en mis aspiraciones jamás estaba estar aquí hoy, pero siempre fui un soldado de esta Corte y un seguidor fiel de su Corte, de esta jurisprudencia. Luego fue la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional que denunció, la Comisión de Acusaciones que funcionó para encausar, condenar y tener tras de las rejas hoy a varios de esos magistrados que todavía purgan penas. O sea, seguramente habrá muchos casos, la gente no tendrá por qué estar contenta, se generó desconfianza, pero la misión nuestra es restablecer la confianza. Quiero darle un dato entre paréntesis como propaganda. El panel de opinión del año 2023 situó a la Corte Constitucional en el segundo escaño después del Banco de la República con el 76% de opinión favorable dentro de los líderes de este país. Eso para la Corte Constitucional es absolutamente satisfactorio y yo me encargaré de difundirlo. Esa es nuestra imagen hoy y creo que lo estamos logrando. Estamos logrando que la gente crea en la Corte Constitucional y en sus sentencias. Maestra, justamente para allá iba mi siguiente pregunta. Esa imagen tan buena que tiene la Corte tan favorable, ¿cómo se piensa seguir aumentando esa favorabilidad, mostrando a la gente qué hace la Corte, mostrándole las acciones que está haciendo? La Corte tiene, digamos, una misión que es la defensa de la supremacía de la Constitución y la guarda de su integridad, y en eso seguirá trabajando. La Corte hace parte del sistema de pesos y contrapesos, y quienes son demócratas entenderán que cada que un juez o esta Corte toma una decisión que no le gusta a los demás poderes, tendrá que entender que esa es la única forma de mantener esta democracia, que nadie puede calificarnos de hacer parte de ninguna oposición. La Corte no es un partido político, la Corte está en su misión de defender la Constitución y así lo seguirá haciendo, inclusive si no le gusta a los destinatarios, tendrá que seguirlo haciendo con la esperanza de que un día entiendan que esa es la forma de cómo se garantiza y se respeta esta democracia. Maestro Reyes, ya cerrando la entrevista, está sobre la mesa la posibilidad de una reforma a la justicia. Se está hablando mucho desde la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio de Justicia. Se plantean diferentes temas de eliminar la Procuraduría, modificarla. ¿Usted se quiere sumar a este debate de modificar la justicia como en Colombia o van a esperar que se arme el debate que llegue ya el... Sí. Bueno, le cuento que de acuerdo con el artículo 151 de la Constitución, las reformas de la justicia tienen que hacerse por medio de una ley estatutaria. Esa ley estatutaria tiene unos debates en el Congreso y luego viene la Corte Constitucional que da un visto bueno, pone un chulo y dice, este proyecto de ley o esta ley, bueno, así está, esto que salió del Congreso, viola la Constitución o no la viola o la viola en esto. Y luego se devuelve al Congreso para que haga como un ajuste y luego se sancione. O sea, yo no podría decir absolutamente nada, sino afirmaciones generales de que en la agenda siempre están las discusiones de siempre sobre los periodos de los magistrados y cosas de esas. Yo simplemente haría un llamado y es que una reforma a la justicia auténtica está en garantizar un acceso a la justicia en condiciones óptimas, es decir, que la gente de los pueblos, de las pequeñas ciudades, que la gente humilde y vulnerable tenga canales fáciles de acceso, que pueda ir a la justicia de manera dúctil, que se amplíen las formas de garantizarle un defensor o garantizarle un asistente si es una causa civil a un ciudadano de la calle de a pie para que pueda tramitar su problema de linderos, el asunto del vecino que le está poniendo pereque con sus cultivos,
Esas pequeñas cosas son las que tiene que garantizar que sea en tiempo rápido, que sea de forma dúctil, que no haya procedimientos escriturarios dilatados, el acceso a la justicia. Todo lo demás son discusiones siempre importantes, pero yo sí creo que menos importantes. Es decir, el tema de Colombia es el acceso, como es el acceso al sistema de salud, es el acceso a la justicia. Maestro, en ese punto, digamos, mucha gente de las regiones tiene muchos problemas y no saben cómo llegar a la justicia, qué puerta tocar para llegar a la justicia, cómo se decir, tiene que hacer esto o esto es el ABC para que lleguen, toquen la puerta correcta, no para que estén dando vueltas, trámites, sí. Los tumben los abogados o otras personas sí. No sepan qué hacer. Es verdad, tiene que haber más casas de justicia, tiene que haber más oficinas de la Defensoría abiertas, más oficinas de conciliación auspiciadas por ONGs, más centros de conciliación de las universidades, que le faciliten acceso gratuito a los ciudadanos. Me dejaron una pequeña chagra de media hectárea donde cultivo frijoles y somos 16 herederos. ¿Yo cómo hago? Porque aquí estamos agarrados todos para ver cómo hacemos con estos 100 metros de tierra para cultivar, pero no sabemos cuánto nos cuesta, no tenemos, si pagamos un abogado nos quedamos sin lo que nos dejaron. Esas cosas son las que tienen que tener soluciones fáciles y repito, tendría que haber sistemas fáciles, inclusive de jueces transitorios, de jueces itinerantes que fueran resolviendo problemas fácilmente. Hay una película china muy bonita, muy hermosa, que no se conoce mucho en Occidente, yo la vi en Europa un día, se llama El último viaje del juez Feng, F-E-N-G, El último viaje del juez Feng. Es un juez que va por un poblado muy distendido, y aquí hay un problema de divorcio, aquí hay un problema de tierras, aquí se perdió una gallina, y él va resolviendo esos pequeños problemas, el juez yendo a las casas, a las pequeñas villas, a las veredas, a arreglar los problemas. No sé si eso sería un ideal, pero en cualquier caso digo, la idea es inspiradora. La justicia tiene que estar cerca de la gente que más la necesita, y hay muchas de esas cosas que no se resuelven simplemente porque la gente no tiene medios para resolverla. Ministro, hacemos esas dos preguntas. La Corte ha declarado muchas veces el estado de cosas inconstitucionales en el tema de las cárceles, del hacinamiento carcelario, pero estamos frente a una situación que salió de las manos, más hacinamiento, más crisis carcelaria. ¿La Corte cómo puede revisar ese tema para que todo se cumpla? Porque ya la situación se salió de control. Pues sí, estamos pensando a ver qué hacemos porque nuestras sentencias, algunas sentencias muy importantes, no se cumplen. Esa es un ejemplo vivo. Ordenamos hace 2 años que se tenían que vaciar esos centros transitorios de detención, porque son eso, son centros para 3 días, no para 3 años, que es lo que estamos viendo ahora. La doctora Cristina Pardo tiene ese asunto a su cargo y está sacando autos porque está haciendo evaluaciones, no sé en qué andará el seguimiento, pero creo que se ha cumplido muy poco. Es una decepción. Yo quisiera que la Corte tuviera que ser menos coercitiva, pero tendremos que estar repensando esto, porque hay situaciones de franco desobediencia, de franco desacato. El tema de La Guajira, ¿sí? El tema de las cárceles. No hemos avanzado ni un centímetro en la construcción de la dignidad de las personas privadas de la libertad. Eso es muy grave y muy sintomático de lo mal que funciona una sociedad que se desentiende de las personas que están privadas de la libertad. Es una sociedad aquejada por muchos males, sobre todo el mal de la insolidaridad y de la inhumanidad. Y alguien tendrá que ponerse serio con eso. No son las cortes que apenas dan órdenes, porque nosotros no manejamos un centavo. Hasta muchos de nuestros viajes oficiales los tenemos que hacer con plata en nuestros bolsillos. O sea que otros son los responsables de que esto sea realidad. Ese tema de las cárceles, muchas discusiones que dicen, no, es que más cárceles es más seguridad. ¿Usted cómo cree en ese concepto personal? No, eso no es cierto. Más cárceles no es más seguridad. La seguridad ciudadana y la seguridad humana están construidas sobre la seguridad de los derechos fundamentales. ¿Qué es seguridad de los derechos fundamentales? Coberturas en educación totales, acceso a la salud en situaciones óptimas, ¿sí? Existencia de trabajo que le permita a las personas satisfacer sus mínimos vitales, creación de pedagogías de reconciliación y de acogimiento
y de buen llevar de las relaciones paternofiliales. Es decir, la construcción de sociedad. La mejor política criminal, decía un pensador español, Mirpuch, la mejor política criminal es la política social. O sea, la mejor forma de prevenir el delito es generando condiciones óptimas de vida en sociedad. De suerte que si en Noruega a un señor le da por robarse un reloj o atentar contra la vida de otro, a ese señor que le den cadena perpetua, porque tiene todas las necesidades básicas satisfechas. En una sociedad de necesidades básicas insatisfechas, la cura del delito no es la cárcel. Para más información pueden estar en Semana en Vivo o en nuestra página en semana.com o en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al doctor. Gracias y siempre a sus órdenes aquí en la Corte.